Si nosotros queremos definir Kabbalah en una palabra, ¿cómo lo podemos definir? Torah, simplemente. Kabbalah es Torah. ¿Qué es Torah? Está escrito, los sabios nos dicen que 2000 años antes de la creación del mundo, el creador, Akadosh Baruj Hu, se fijó en la Torah y creó el mundo. Entonces, si queremos investigar y sobre, como todo buen judío, sobre cada palabra queremos hacer una pregunta, ya tenemos preguntas aquí. El tiempo empieza con la creación. El tiempo y el espacio, hoy ya lo sabemos, van conjuntamente. No puede haber tiempo si no hay espacio, si no hay creación. Entonces, ¿cómo puede ser que 2000 años antes de la creación se fijó en la Torah? Entonces son códigos en los cuales los sabios nos hacen transmitir una sabiduría que hay que entender, es como un nuevo lenguaje. Ahora, la Torah la recibió Moshe en el monte de Sinai, todos sabemos. Pero la Torah estaba antes. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta ese momento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, para recibir la Torá, porque Adán sabía Torá, Javá también sabía Torá, Noach, Shet, el hijo de Adán, sabía Torá, Hanoch, Abraham, Isaac, Jacob, sabían Torá, antes de que Moshe la bajó al monte de Sinai. Pero en esa época, la Torá estaba como arriba y la persona se tenía que refinar para poder elevarse y conseguir la Torá. Cuando estábamos en Egipto y salimos como pueblo, entonces la Torá fue concedida a un pueblo entero. Moshe recibió la Torá en el monte de Sinai, todos sabemos, 40 días. ¿Para qué es necesario 40 días y 40 noches estar para recibir la Torá? Hoy, en forma, digamos, estadística, a una persona, un sofer, que escribe una Torá le lleva un año. De forma general. Moshe escribió el día que dejó este mundo 13 libros de Torah en un día. Fíjense la diferencia. Si hoy le lleva a una persona normal escribir un libro de Torah en un año y él escribió 13 en un día. Entonces, ¿por qué es necesario que Moshe esté 40 días y 40 noches para recibir la Torah? En un día la puede recibir. Pero ¿qué es lo que sabemos? Moshe recibió la Torah oral. Tenemos la Torah escrita y tenemos la Torah oral. La Torah oral le llevó 40 días a Moshe estudiar. Y esa Torah oral fue pasada desde Moshe a Aarón, a sus hijos, y como está escrito en Pirkei Avot, todos los sabios de cada generación, uno de boca a boca, toda la Torah oral. ¿Qué es la Torah oral? Es todo lo que concierne a la creación. Para dar en forma figurativa, digamos, imaginémonos que hay una persona que vive en un mundo de dos dimensiones. ¿Cómo él percibe una silla? Él va a ver 4 puntos. Digamos, los 4 puntos de las patas de la silla, él lo va a ver 4 puntos. Y va a poder dar toda su vida con teorías para entender cómo esos 4 puntos se mueven a la vez, cuando aparentemente no hay ninguna relación entre ellos. Y va a perder todo el tiempo y nunca va a llegar a una concepción correcta porque le falta una dimensión. Cuando esa persona adquiera la tercera dimensión, en un segundo va a entender lo que es una silla. No va a ser necesario hacer estudios, teorías. En un segundo va a entender lo que es una silla. ¿Qué es lo que nos concede la Torá? Especialmente la Torá oral. Nos concede, hoy vivimos en 3 dimensiones. La Torá nos concede una cuarta dimensión. Algo espiritual, que nosotros nos podemos vivir de la mejor forma con 3 dimensiones,
pero perdemos todo lo que pierde el que no percibe la cuarta dimensión. De la misma forma que una silla no se puede explicar en 2 dimensiones, disculpen, una vida completa no se puede explicar solamente con 3 dimensiones. Tenemos muchísimas preguntas, sin ninguna respuesta. Ya la Torá nos cuenta, Adán y Javá tuvieron 2 hijos al principio, Abel y Caín. Caín asesinó a Abel. Hay quien dice que Abel vivió 37 días como la numerología del nombre Abel. Y Caín vivió 10 generaciones, hasta el diluvio. ¿Dónde está la justicia? Uno que es justo se muere a los 37 días. Uno que es un asesino vive 10 generaciones. Ve hijos, nietos, bisnietos, todo. ¿Dónde está la justicia? No hay. Pero si vemos la Neshama de Abel y la Neshama de Caín, entendemos que todo está correcto. Abel hizo un error, pagó, pero luego arriba, en el mundo de las Neshamot, todo está perfecto para Abel. Y vuelve a reencarnarse con Shet. Caín la pasó muy bien en este mundo, aparentemente. Cuando llegó arriba, tuvo que pagar todo lo que él hizo. Entonces, el que no entiende lo que pasa luego en una dimensión espiritual, tiene más preguntas y ninguna respuesta lógica. Lo mismo con nuestras vidas. Si no nos preguntamos, todo está perfecto. La persona que se empieza a preguntar, entonces busca respuestas. Y en 3 dimensiones no las va a encontrar. Entonces, la Torá oral es la Kabbalah. Porque tenemos 5 niveles en forma general, una percepción de lo que es la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá vemos que falta, la Torá escrita es insuficiente para poder vivir en forma correcta. La Torá nos dice que hay que ponerse tefilín, pero no explica qué son tefilín. Nos dice que hay que hacer suká en Sukkot, pero no nos explica cómo se hace una suká. Todo es una forma oral, la Torá oral. Que luego, entonces, toda la Kabbalah Moshe enseñó a su generación. Y toda la Kabbalah fue pasando generación tras generación, pero estaba prohibido escribir. No se puede escribir la Torah oral. En la época de los romanos, en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque ya dicen, Abraham Avinu escribió el libro de Yetzirah, que es un libro de Kabbalah. Rabbi Akiva escribió un libro sobre todo los tipos de secretos de las letras del abecedario de la Shona Kodesh. En la época de Rabbi Shimon, se le dio permiso del cielo de que pueda escribir el Zohar. Y el Zohar es una interpretación más profunda de todo lo que está escrito en la Torah. Si la Torah es algo magnífico que se adapta a un niño de 5 años que empieza a estudiar Torah, y también al más grande de los sabios estudia la misma Torah. ¿Cuál es la diferencia? La percepción. Entonces empezamos con lo limitado, con lo material, pero tenemos la opción de sumergirnos en profundidades de percepción mucho más elevadas, y eso es Kabbalah. Kabbalah es el estudio de la Torá cuando nos desprendemos de las vestimentas materiales. Por ejemplo, una persona estudia Torah en el Talmud. En el Talmud está escrito un ejemplo: el dueño de un toro tuvo una pelea con el toro del vecino. Entonces, quién paga y cuánto paga, todo está escrito. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Torah que vino del cielo, pero ¿cómo la percibimos? Inmediatamente nos imaginamos en 2 vecinos, que cada uno tiene un jardín,
y cada uno posee un toro, y tiene cuernos y se cornearon. Entonces es algo material, pero en niveles más elevados vemos que el toro es un ángel, el ángel Gabriel, y el otro toro es otro ángel. Digamos, energías y fuerzas. Entonces son las mismas palabras, es cadente para la limitación material, pero también nos da la opción, cada uno de acuerdo a su trabajo espiritual personal, de refinarse y llegar a entender niveles mucho más elevados. Por ejemplo, la Torah no es historia. Entonces, ¿por qué todos los años contamos el cuento de Abraham? Y ahora que viene Purim, contamos el cuento de Mordejai con Esther. Los judíos tenemos cabeza, tenemos memoria. Es suficiente estudiar una vez, 2 años. ¿Por qué hay que escucharlo todos los años? Y tiene que ser de un libro específico, kasher, no se puede de un libro impreso. Porque hay fuerzas, hay energías que no es solo lo que percibimos, sino lo que la Neshama puede percibir. Entonces, el Rabbi Shimon Bar Yochai escribió el Zohar. Luego, el Zohar fue estudiado por varios sabios en las generaciones, pero muy pocos. Por ejemplo, es sabido que Nachmanides tenía el Zohar, pero no lo divulgaba. Lo estudiaban en un grupo muy pequeño de gente con un nivel muy elevado. Hasta que vino el Arizal, explicó más el Zohar, escribió, hoy son como 17 tomos de libros que él enseñó solo en 17 meses a su alumno. Y lo que él enseñó en 17 meses, a nosotros nos lleva 80 años tal vez entender una pizca. Ahora, todo está dentro. Luego tenemos en el Baal Shem Tov, y luego en contemporáneo a nosotros está el Baal HaSulam, que él explicó todo el Zohar y explicó todos los libros de la Arizal. Es decir, dio la opción a que la gente pueda elevarse y encontrar todos los tesoros que están ocultos en la Torah. Ahora, ¿para qué necesitamos Torah? La Torah nos da respuestas a todas las preguntas que tengamos en todos los niveles, en el nivel material, en el nivel emocional, psicológico, en el nivel intelectual y en el nivel espiritual. Es decir, el por qué, la creación. La ciencia estudia qué es lo que pasa. La Torá nos explica por qué pasa, no qué es lo que pasa. Lo que pasa es obvio que se entiende, pero nos explica el por qué. ¿Por qué se creó el mundo? ¿Por qué hay masculino femenino? ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Por qué no uno? ¿Qué es el pelo? ¿Qué es el animal? ¿Qué es el sacrificio? ¿Por qué hay todo tipo de persecuciones al pueblo de Israel? ¿Cuál es la diferencia? Toda pregunta que se quieran hacer, hay respuesta. ¿Por qué? Porque la Kabbalah es el nivel más elevado de percepción de la Torah. Y en sí, ¿qué es la Torah o la Kabbalah? Los pensamientos del Creador. Entonces, salimos de una base que hay un Creador. ¿Cómo lo sabemos? Todo lo que habla la Kabbalah es algo espiritual. No es material, es espiritual. ¿Cuál es la definición de espiritual? A mí de vez en cuando me gustaría escuchar una pregunta o un comentario de ustedes para conocerlos, en qué nivel están o cuáles son las expectativas para poder tomar más provecho de la clase. Cuando se hace una clase en un lugar, se puede percibir al público. Por internet me es mucho más difícil, pero vamos a tratar. Entonces pueden activar el micrófono y preguntar lo que quieran o hacer el comentario que quieran. Entonces, el pensamiento del Creador. ¿Cómo sabemos que hay un pensamiento? Hay 5 mundos en la Kabbalah, son 5 mundos de los cuales el último mundo es Adam Kadmon.
Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá. El mundo de Asiá, la última parte, la 10ª parte del mundo de Asiá, es el mundo material. El mundo material con todas las galaxias y el cosmos que no conocemos, es solo el punto más ínfimo de toda la creación. Solamente lo material. Todos los niveles, también en el mundo de Asiá, son espirituales. ¿Y cómo podemos percibir lo que es espiritual? Tenemos un problema o un desafío, no un problema. ¿Cuál es la definición de espiritual? Espiritual, nos dicen los sabios, es algo que no se puede percibir por medio de los sentidos. Que si venimos al mundo, tenemos 5 sentidos, con esos 5 sentidos vivimos, nos relacionamos con la realidad. Lo espiritual es imposible de percibir con esos 5 sentidos. Tampoco ocupa tiempo, no ocupa lugar lo espiritual y tampoco cambia de forma. Por ejemplo, tenemos un papel, le prendemos fuego, no hay papel, ahora hay cenizas. Eso es en lo material. En lo espiritual el papel existe eternamente porque no hay tiempo y la ceniza es otra dimensión. Es decir, que el cambio de la persona es eterno y es constante. En lo material existe el tiempo. Entonces percibimos el presente, el pasado lo recordamos, el futuro aún no lo percibimos. En lo espiritual se puede percibir todo en conjunto. Ahora, ¿cómo percibimos entonces los mundos espirituales? Al principio, entendiendo que las reglas que rigen el mundo material que sí conocemos, son las mismas reglas que rigen los mundos espirituales. Por consiguiente, todo lo que podemos aprender en forma sana, correcta de este mundo, lo podemos ligar con mundos espirituales. Ahora, ¿qué vemos en este mundo? Que toda persona actúa con un raciocinio, con un propósito. Una persona que no tenga un propósito en su acción, no hace nada, no actúa. Hay 2 grupos que actúan en este mundo sin ningún propósito. Son los niños pequeños, los bebés, los infantiles, y los dementes. Que si sobre toda regla tenemos que entender a la perfección. En la Torá todo es mucho más fijo que la matemática. Tenemos que entender por qué los niños pueden sí trabajar sin ningún propósito. Y una de las respuestas es que, ¿cómo se desarrolla una persona? Por medio de la alegría. La alegría da energía, desarrolla a la persona. Un bebé tiene que crecer, en poco tiempo tiene que desarrollarse, desde que nació a los 3 años ya tiene que saber caminar, pensar, todo tipo de cosas. ¿Cómo se desarrolla? Por medio de la alegría. ¿Cómo consigue alegría? Todo acto que haga sin ningún propósito porque todavía no tiene intelecto, no tiene edad, le causa alegría. Y en la alegría le causa desarrollo. Entonces él puede agarrar pintura con las manos y pintar todas las paredes. Los padres se toman los pelos y el chico está completamente contento. Que si también hay una lógica aquí. Y el demente no tiene lógica, entonces trabaja sin propósito. Ahora, ¿qué entendemos ahora de eso? Que en la creación, desde luego que hay un propósito. No puede ser que un ser humano trabaje con un propósito y el creador cree un mundo sin propósito. Entonces, de las leyes que entendemos en este mundo, podemos percibir que hay un propósito en la creación. ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Para qué nos crea? El propósito de la creación es elevar a las Neshamot. Las Neshamot estaban antes de la creación del mundo. Creó el mundo para traer aquí a las Neshamot.
que hagan el trabajo necesario y se eleven aún más. ¿Cómo se percibe ese propósito? Por medio del deleite, la alegría. Toda persona busca alegría, felicidad. Cada uno, según su coeficiente, según sus deseos, entiende la alegría, la felicidad a su manera. Hay gente que va a entender el materialismo como lo más elevado que hay, que por medio del dinero puedo conseguir todo lo que quiera. Hay gente que va a entender que la forma social de vivir es mucho más apreciada que el dinero, porque estar solo o tener amigos por interés no es lo mismo que ser amado sinceramente por la gente. Y hay gente que quiere entender aún más. Entonces cada uno, según su nivel, según su deseo, elige o determina cuál va a ser el tema de su deleite. Pero el tema general de todas las criaturas es el deleite. ¿Por qué? Porque el Creador nos creó para que nos deleitemos. ¿Cuál es el deleite del Creador? Que nos apeguemos a Él. ¿Qué quiere decir apegarse a Él? Adquirir las cualidades que Él tiene. Disculpe. Aquí estamos en invierno, todos resfriados. ¿Cómo una persona puede adquirir las cualidades de Él y para qué? Él es benevolente y Él quiere que la persona sea benevolente. Él ayuda, quiere que la gente ayude. Pero eso es en contra de nuestra naturaleza. Venimos al mundo completamente egoístas. ¿Quién es el egoísta más grande que hay en el mundo? En forma general, el bebé. Un bebé que nació es completamente egoísta. Quiere decir, él no puede percibir la gente que lo rodea, no percibe al padre y a la madre como entes que le tiene que dar gracias. Él solamente pide necesidades y está dispuesto a recibir el relleno a su vacío. Ahora, entre paréntesis, si una persona es tan egoísta cuando nace, ¿por qué a todo el mundo le encanta el bebé? Porque entendemos que él no puede ayudarse a sí mismo. Y nosotros nos gusta ayudar a quien necesita ser ayudado. Cuando vamos a ver a ese mismo bebé con 18 años, no lo vamos a ayudar en todo, porque él ya tiene la capacidad de autoabastecerse. Pero el bebé, como está solo y no puede hacer nada, nos gusta. Tenemos en el corazón la alegría de poder ayudar. Entonces, a pesar de que es completamente egoísta, entonces nos cae muy bien. Ahora, la persona, ¿cuál es el trabajo? Primero, desarrollar el egoísmo. Cuando un bebé viene al mundo, es suficiente la leche materna. Cuando es más grande, ya quiere golosinas. Y es más grande, quiere una moto, quiere un avión, quiere un coche, un Ferrari, quiere trabajar, ya hasta que luego quiere todo el mundo para él. Desarrollamos constantemente el egoísmo. Hasta que es infinito. Quiere decir que todo lo que no conocemos en el momento que lo veamos, enseguida lo vamos a desear. Luego, eso es en forma general hasta los 13 años. Y las mujeres son más maduras, a los 12 ya llegaron a ese nivel. Solo en ese momento, la Torá exige a la persona que empiece a cumplir mitzvot. Bar mitzvah, bat mitzvah. ¿Por qué? ¿Por qué no empezar antes? Porque para poder cumplir una mitzvah es necesario que el desarrollo anatómico, psicológico de la persona le dé la pauta que pueda percibir al prójimo. Una persona no puede hacer una mitzvah que el Creador nos pide si no sabemos lo que es el Creador. Es decir, cuando estamos en una esfera que todo es dentro de mí y no fuera, no tengo ninguna opción de cumplir ninguna mitzvah.
Mitzvah es dar de mí hacia un ente que está fuera de mí. Entonces, a los 12 años las mujeres, a los 13 los hombres en forma general, tienen la capacidad de percibir al prójimo. Hay gente que vive 80 años, 90 y nunca percibió al prójimo. Eso no quiere decir que no hable con él y que no coma con él y que no le dé las gracias, pero no lo siente en el corazón. Él los ve como algo, son medios que me satisfacen a mí. No lo ve como algo que él puede satisfacer al prójimo. La mayoría de la gente. En forma general, la Torá dice a los 13 años, 12 las mujeres tienen la capacidad de poder utilizar ese don, de percibir fuera. En ese momento el Creador dice, ahora entonces si percibes fuera, me puedes percibir a mí también. Por consiguiente, comenzamos un diálogo. Te pido que hagas mitzvot. Y la persona lo puede entender. Ahora, Hashem, ¿para qué nos pide mitzvot? ¿Él necesita que hagamos mitzvot? De ninguna manera. La mitzvah la hacemos para nuestro bien, no para el bien de él. Él no necesita nada. Pero cuando hacemos una mitzvah, empezamos a activar en el interior lo espiritual que empieza a acercarse al Creador. Y como el Creador nos creó y nos conoce, en la Torá está el manual de operaciones para que una persona se convierta de lo más egoísta que hay hasta Moshe Rabbeinu, que es lo más elevado que puede haber. Y cada uno con su desafío, cada uno es desde el mundo de las Neshamot. Hacen un cálculo global. Hoy lo podemos entender, digamos, una computadora de lo más potente que hay. Entonces hacen el cálculo de cuál es esta Neshama, qué necesita, qué hizo antes. Entonces le deciden en qué generación va a venir, quiénes son sus padres, su familia, su país, su lenguaje, su costumbre, su educación, sus cualidades. Hay gente que tiene dos manos izquierdas y hay gente que es muy capaz con las manos. Hay gente que tiende a música y hay gente que no sabe lo que hace. A cada uno le conceden las cualidades que necesita para llegar al top de su deleite en forma espiritual en todo. Y si vive correctamente en este mundo, también que se deleite en el mundo material. Entonces la Torá, en la Kabbalah, estudiamos los pensamientos del Creador. Es decir, todo lo que hay en el mundo existe con un propósito. Y el propósito en general es el beneficio del judío. Que decir, que todo lo que hay en el mundo viene para nuestro beneficio en el caso que sepamos cómo activar. Lo tenemos que hacer en la forma correcta, en la medida correcta, en el tiempo correcto. Adán fue creado con Jabá. Lo pusieron en el Gan Eden, paraíso. Y hay todo tipo de árboles frutales. Y le dice el Creador, de todos los árboles frutales pueden comer y del árbol de la vida y la muerte no pueden comer. En el día que coman van a morir. Muy bien, si eso está prohibido, ¿por qué no puso alambre? ¿Por qué no puso un campo eléctrico? ¿Por qué no puso todo tipo de animales que impidan que coman? No, está en el medio del paraíso. ¿Por qué? Viene la serpiente y le dice una gran mentira. Pero la mentira que no comienza con una verdad no es recibida por nadie. Todos los mentirosos son los que utilizan una pizca de verdad y con eso nos confunden. Entonces, ¿qué dice la serpiente? La serpiente le dice, el fruto más elevado de todos es el árbol de la vida y la muerte. Y debes comer de él, porque Hashem no creó en vano algo que no sea para ti. Por ejemplo, hay árboles frutales.
Digamos cítricos. Los cítricos cuando son inmaduros son de color verde. Digamos naranjas se ponen de color anaranjado cuando están maduras. ¿Quién necesita ese farol que nos explica? Aquí el árbol sabe que hay seres humanos que ven con los ojos, entonces cambia su tonalidad para avisarnos, ahora lo puedes comer. El árbol sabe quién va a venir. Entonces, si toda la naturaleza se explica constantemente y el que actúa en forma correcta agudiza los sentidos para entender lo que nos dice toda la naturaleza. Hoy, por ejemplo, los seres humanos sabemos el idioma de la acción, cómo la persona se mueve, cómo se sienta, entonces entendemos qué hay en su interior. Pero no solo eso, las aves, el mundo mineral, el reino vegetal, el animal, todo constantemente nos está irradiando información. Y si nosotros tenemos la capacidad de captar en forma correcta, sabemos cómo utilizar ese beneficio. Entonces Adán y Jabá entonces en la Kabbalah lo explican qué fue el error que hicieron y por qué trajo la muerte al mundo. Pero todo eso es para que nosotros, para que luego haya en el mundo libre albedrío. Y el libre albedrío es para nosotros. El único ser que tiene en el mundo la capacidad de poder elegir es el ser humano. ¿Y para qué es el libre albedrío? ¿Y de dónde viene? El Ramjal también lo explica en Derech Hashem. Hay todo tipo de criaturas en el mundo. Hay ángeles. Los ángeles son completamente espirituales. Hay animales que son completamente materiales. Entonces, otro paréntesis. Hay muchísima gente que tiene mascotas y que siente como que el animal tiene algo, tiene un interior, no sé cómo llamarlo, nefesh. Y los sabios nos dicen que es completamente material. Entonces, ¿hay alguien que está equivocado? No. La equivocación, ¿dónde viene? En la gente, que definimos lo espiritual como algo que no se percibe con los sentidos. Cuando hay cosas que sí se pueden percibir con los sentidos, pero los sentidos no están agudizados para percibir, la gente lo entiende como no hay percepción, por consiguiente es espiritual. Vienen los sabios y dicen, no, hay todo tipo de funciones materiales que son tan finas que no toda persona las puede percibir con los sentidos, pero es posible percibir con los sentidos. Por consiguiente, es material. Entonces tenemos ángeles 100% espiritual, animales 100% material. Y aquí viene el ser humano. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es una conjunción de la espiritualidad más grande con el cuerpo material más bajo que hay. Algo que nadie podría pensar que puede existir. Y tienen que vivir juntos. Entonces lo espiritual tiene un flujo de constantemente cumplir mitzvot y elevarse al Creador. El cuerpo material tiene un flujo opuesto. No conoce al Creador, no percibe fuera de sus límites, todo lo tiene que recibir Él y solo para Él. El tiempo tampoco existe. Ahora, instantáneo. Y la persona tiene que vivir con ese antagonismo constantemente. Tiene Neshama y tiene cuerpo. La mayoría de la gente dice la Neshama, déjame en paz. Vivimos solamente en forma material con el cuerpo. A pesar de todo eso, la gente en su interior sabe, no hay ninguna duda en nadie de que lo espiritual existe y la persona es espiritual. ¿Dónde vemos algo así? Lo aleino, un familiar después de 120 años falleció.
Fue enterrado en el cementerio. La gente en el aniversario va al cementerio. Hay gente que va, muchísima gente. ¿A dónde va? La persona ya no está. ¿De qué te emocionas? ¿A qué vas al cementerio? Ahí no hay nadie, no hay nada. ¿Por qué la gente va? Porque sabe en su interior que la Neshama sí existe. Él no quiere vivir todos los días con la Neshama, pero en el aniversario al cementerio está dispuesto a ir, porque sabe que hay una Neshama y que el cuerpo no es todo. Ahora, la Torá entonces nos enseña el camino de cómo empezar a desarrollar la Neshama. Esa es la Kabbalah. Todo el pensamiento benevolente del Creador, esa es la Kabbalah. Que eso se ve en nombres sagrados. Por ejemplo, cada nombre sagrado nos determina un estado específico, una calidad específica, una cualidad específica. ¿Cómo utilizarla en qué momento? Por ejemplo, el día de semanal es un nivel. El día de Shabbat es otro nivel. Entonces hay otro nombre sagrado. Actuamos en forma diferente. Tenemos Neshama adicional. ¿Cómo sabemos que tenemos Neshama adicional? En forma material. La cantidad de comida que se come en Shabbat es imposible de digerir un día de semana. Quiere decir que hay algo que es más grande, lo sentimos. Entonces, ¿por dónde empezar con la Kabbalah? A mí me gustaría escuchar comentarios de ustedes porque es tan complejo y los niveles, no sé qué nivel tiene cada uno de ustedes. Si empezar desde cero, si quieren ir como los coches de hoy, se puede en 10 segundos de 0 kilómetros a 100 kilómetros adelantar. Pero eso depende de ustedes. Entonces, están los pensamientos de la creación, está la relación con las mitzvot. Y cuanto más, entonces, en síntesis, la Kabbalah nos otorga el cuarto nivel. Ese lenguaje no está escrito en los sabios. Es un lenguaje que adopté para que se pueda entender. Como que vivimos en tres niveles, pero tenemos también la Neshama. Ahora, la Neshama somos nosotros mismos, no es un ajeno. Entonces, una persona, por ejemplo, hay todo tipo de teorías en el mundo con la historia de la que persona primero tiene, desde luego tiene que amar a todo el mundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces primero se tiene que amar a sí mismo. Luego que se ame a sí mismo, puede amar a los demás. Hay gente que dice que eso es algo completamente elevado y verdadero, y hay quien dice que es una estupidez, porque no hay que enseñar a la persona a amarse a sí mismo. No en la universidad, él en la vida misma se ama a sí mismo cada vez más. Eso lo tiene que aprender. Pero hay una forma de entender que no, la mayoría de la gente no lo enfoca de tal forma. ¿Qué es amarse a sí mismo? Una persona, digamos, sí se tiene que amar a sí mismo. Pero amarse a sí mismo quiere decir cumple toda la Torá. Porque si te amas a ti mismo, quieres el paraíso, entonces tienes que cumplir la Torá. Come en forma correcta, porque si te amas a ti mismo, quieres tener un cuerpo saludable. Entonces, haz todo lo correcto, eso es amarte a ti mismo. La mayoría de la gente entiende amar a sí mismo quiere decir hacer hoy lo que quiere y mañana no importa. Pero el enfoque correcto es, haz todo lo correcto para tu bien, porque tú te amas a ti mismo, está perfecto. Da donaciones a la gente, ayuda a la gente, y eso es amarte a ti mismo, porque te conviertes en una persona mejor. Luego de que una persona se ama a sí mismo, entonces, digamos, tiene una pareja. Entonces ahora ama a la pareja. Primero se amaba solamente a sí mismo, ahora ama a la pareja también. Tienen hijos, Besrat Hashem. Ahora los hijos son parte de él. Entonces él también ama a los hijos. Luego él entiende que no puede vivir en forma social sin gente. Entonces ama a los vecinos, y luego ama a todo su país.
Pero ¿qué es lo que hizo? Empezó con él y ahora él comparte todo lo bueno que él se autoeducó, lo comparte con todos los demás. La educación de hoy es completamente al revés. Nos dicen solo para ti y cuanto más pícaro seas mejor. Sácale al prójimo que todo es para ti. ¿Qué? Ese es el cuerpo. La Neshama dice no. Haz todo lo mejor para ti, pero en forma correcta. Y la Torá entonces nos pide que nos amemos a nosotros mismos. ¿Cómo? Cumpliendo la Torá. Ahora, la Torá es difícil. Como dicen por lo menos los ashkenazitas, es difícil ser judío. ¿Por qué es difícil ser judío? Es lo mejor que hay. Pero ser judío, ¿por qué es difícil? Porque ser judío es cumplir la Torá. Y cumplir la Torá es difícil. ¿Por qué es difícil cumplir la Torá? Porque la Torá amachaca constantemente al cuerpo. Sobresalta la Neshama y amachaca al cuerpo. Vamos a dar un ejemplo. Digamos una persona que cumple mitzvot. Tiene el estómago vacío. Necesita comer. Está perfecto. Tiene buen olfato, buenos ojos, ve una manzana con un aroma estupendo, un color atractivo y quiere comer. Entonces él se fija que no hay gusanos, que todo está perfecto y quiere comer. Vienen los sabios y dicen, muy bien, puedes comer. Antes de comer debes bendecir. No, ¿qué problema hay? Bendecir nos lleva 3 segundos, 4 segundos. Pero una persona que tiene que bendecir, tiene que pensar en las palabras que salen de su boca. Entonces, en el momento que bendice al Creador por la fruta que le trajo al mundo, se tiene que olvidar de la manzana, tiene que pensar en el Creador. ¿Por cuánto tiempo? Por 4 segundos. Que si todo el movimiento fue estipulado por la manzana. Viene la Torah y dice, muy bien, ¿quieres comer manzana? Olvídate de la manzana. Por 4 segundos nada más. Ahora piensa en el Creador, no en la manzana. Él no puede pensar en la manzana y en el Creador a la vez. Tal vez las mujeres sí pueden pensar dos cosas a la vez, los hombres no pueden. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la persona? Después de que bendijo 4 segundos y come la manzana, es una manzana completamente diferente a la manzana que estaba antes de la bendición. En vez de comer como una bestia, come como un ángel. Y la manzana lo nutre espiritualmente, cosa que no hubiese ocurrido si no hubiese bendecido. Entonces Hashem te pide, dame 4 segundos, pero vas a recibir salud y todo lo mejor. La persona hoy en día, en esta generación en especial, no podemos esperar 4 segundos. Y perdemos todo. Y ese es solo un ejemplo con las exigencias de la Torah. Que si la Torah educa a la persona, como tenemos, digamos, un caballo que hay que domesticarlo, el cuerpo de la persona es una bestia, la peor bestia que hay. Y hay que domesticarlo. El pobre no conoce otro idioma, pero tiene que venir la persona y decir, muy bien, ¿quieres comer? Primero espera 4 segundos la bendición. Entonces, de a poco, el cuerpo, de a poco, gradualmente, se va refinando hasta que el cuerpo también está de acuerdo en todo lo que le pide la Neshama. Y cuando la Neshama empiece a florecer, la persona empieza a percibir dimensiones que no se inimaginables, que el cuerpo las limitaba, las ocultaba. Y como vivimos en una generación social que no tiene espiritualidad, busca todo el tipo de Kabbalah, centros de Kabbalah, pero no tiene nada de espiritualidad. El que lo busca en serio, en forma profunda y sincera, tiene que trabajar. Y de acuerdo a su trabajo y su esfuerzo va a recibir.
Entonces, toda mitzvah que cumplimos es un esfuerzo que domestica el cuerpo. Y cuando el cuerpo dice, muy bien, soy feliz con tu gobierno Neshama y lo que me pidas voy a hacer, la persona es como que le dan alas y empieza a volar en todos los mundos espirituales. Cuanto más esté dispuesto a dar de sí, más le van a conceder a él. Entonces, el primer paso es el conocimiento. Una persona que no conoce lo que ocurre es como que no está en la realidad. Entonces, el primer paso del estudio de Kabbalah es conocer los ladrillos de la construcción de la Kabbalah. Quiere decir, el propósito de la creación, el ser humano quién es, la Neshama qué es, cuál es el objetivo. Y de acuerdo al conocimiento, la persona se puede ir identificando y adquiriendo niveles. Por ejemplo, una persona que sabe, cumple Shabbat, pero no sabe lo que es Shabbat. Él sabe que Shabbat está prohibido esto, esto y esto. Y lo cumple, ¿qué le vamos a hacer? Entonces recibe or del Shabbat, energía, vamos a decirlo, pero en un nivel mínimo. Pero una persona que es consciente de la elevación de los mundos, de la elevación de sí mismo, y entiende las partes de la tfilá, que son todos los peldaños de la elevación, y por qué hay que comer, y por qué hay que prender velas. Entonces, cuanto más él se identifique en forma intelectual con lo que ocurre, más elevado lo van a subir, lo van a elevar. Y cuanto más el corazón esté de acuerdo en vivir de esa forma, más energía va a recibir. Hasta tal punto que, por ejemplo, el Shabbat, nos dicen los sabios que el Shabbat es como el mundo venidero. Como el mundo venidero. Ahora, lo que lo dicen los sabios es todo espectacular. Hubo un rab muy grande, no recuerdo su nombre, que uno de sus alumnos falleció. Tenía 120 años, falleció. Los tzadikim grandes no dejan de lado a nadie. Entonces un día lo fue a visitar, es decir, su neshama se elevó y subió, lo buscó y le preguntó, ¿qué tal? ¿Qué pasa contigo en el mundo venidero? Le dice todo muy bien, estoy en el paraíso, y le cuenta. Dice, pero lo que sentía el Shabbat cuando estaba con el Rab en este mundo, en el mundo venidero me falta. Es decir, que el nivel que él adquiría abajo, apegado a su tzadik, no lo puede recibir arriba, en el paraíso. Entonces le contestó el tzadik, Shabbat es como el mundo venidero. Entonces le dice, mi como mundo venidero es más elevado que todo tu mundo venidero. Entonces, desde luego, ese nivel te falta, porque el Shabbat mío es más grande que todo tu paraíso. Entonces, es los sabios que dicen cómo el mundo venidero no es solamente un lema o una poesía, es exacto. Quiere decir que es un nivel que la persona se puede elevar mucho más. Ahora, elevación hay todos los días, con la plegaria, cuando comemos, cuando bendecimos, cuando ayudamos a cualquier persona. Y todos son desafíos. En cada momento hay desafíos. La vida, ustedes seguro conocen, es como ir en bicicleta. Si una persona está subiendo una subida en la bicicleta, es pesado, cuesta. Quiere decir que se está elevando. Si no tiene que pedalear y todo va abajo, quiere decir que está bajando. Si no se esfuerza, baja. Y si él se para, se cae de la bicicleta. Y si cuando está en movimiento, está en la bicicleta. Cuando él paró, se cae. No se puede quedar en la bicicleta. Sí, la persona toda la vida es movimiento. Y el movimiento del ser humano, de las Neshamot, es o para arriba o para abajo. Todo momento que respiramos hay movimiento. El animal tiene un nivel fijo.
no se puede elevar. Un toro no se va a convertir en Napoleón. Y un ángel también tiene un nivel estático. El único que se puede elevar, pero también puede bajar, es el ser humano. Entonces, todos los actos tienen que ser rigurosamente estrictos, de acuerdo al beneficio que le va a otorgar a la persona, y eso depende de la madurez, del deseo. Ahora, empezamos con los conocimientos básicos. Primero empieza la creación. Hay un creador que creó el mundo. ¿Para qué creó el mundo? Él no necesita el mundo. Creó al mundo para compartir todo lo bueno que él posee con sus criaturas. Es un amor completo. No hay interés aquí. Es solo dar, compartir. ¿Dónde vemos aquí en este mundo algo así? Todos los sabios de la Torá, que escribieron libros. Hoy un bestseller, yo que puede ser, esté medio año en las librerías, es un bestseller. Pero tenemos los libros de Maimónides, 1000 años. Eso es un bestseller, los leen durante 1000 años. Ahora, ¿por qué Maimónides, por ejemplo, él escribió varios libros? El Yad HaZaká, Mishneh Torah, le llevó más de 10 años, día y noche. Él trabajaba, era el médico del rey, todo tipo. Y de noche él no dormía, él escribía. ¿Cuál es el interés de dar 10 años de su vida para escribir un libro? Es solo compartir la felicidad que tiene Maimónides con todo el pueblo de Israel. Es solamente amor, no hay aquí interés. Rabbi Shimon escribió el libro del Zohar. ¿Para qué lo escribió? Para compartir, que darnos la opción a todos de llegar al nivel que él adquirió. Entonces, si el judío puede actuar de esa forma, el creador desde luego. Si hay un judío que todo su ser es solamente ayudar a quien sea, en todo aspecto, en lo material, en lo emocional, en el estudio. Si un judío lo puede hacer, el creador seguro que lo hace constantemente. Entonces, el propósito de la creación es compartir todo lo bueno que es inimaginable para nosotros hoy con nosotros. Entonces preguntan ya en el Zohar, si Hashem nos quiere dar todo lo bueno, ¿para qué nos trajo a este mundo? Que nos cree directamente en el mundo venidero, con todo lo bueno, y eso es lo mejor que hay. ¿Para qué venir acá a sufrir un poco? Que nos ponga directamente en el lugar más elevado del Gan Eden, con todo lo mejor. Entonces, ¿qué responden los sabios del Zohar? Que eso sería incompleto. ¿Por qué sería incompleto? Porque el Creador da y nosotros solamente recibimos, y eso causa vergüenza. Gente normal, gente con buen corazón, no le gusta recibir, se siente incómodo, le encanta dar, pero no le gusta recibir. Por lo menos las abuelas. Una abuela no va a recibir. Quiere dar. La alegría de la abuela es dar. Entonces, la alegría del Creador es dar. Y nosotros no queremos recibir. Nosotros también queremos dar. Quiere decir, queremos adquirir todo lo bueno por cuenta propia, para no tener una vergüenza eterna. Entonces el Creador dijo, muy bien, yo les quiero conceder todo lo bueno. ¿Ustedes quieren recibir todo eso sin vergüenza? Entonces voy a crear este mundo material. Los voy a traer aquí, neshamot espectaculares de cada judío. Los vamos a meter en un cuerpo y los vamos a hacer trabajar. Cuando terminen el trabajo, van a volver y recibir todo por cuenta propia.
Quiere decir que por el esfuerzo del trabajo en este mundo, van a ser merecedores de todo lo bueno que les quiero dar sin ninguna vergüenza. Ahora la pregunta es, lo bueno del Eterno es eterno y nos trae acá por 70, 80, 120 años. Eso no es nada. Es como decir a una persona, ¿me puedes hacer un favor? Llévame una bolsita a una cuadra y a cambio de eso te doy por toda la vida todo el dinero que quieras y todas las casas que quieras y todos los automóviles que quieras. Esa persona no se va a avergonzar. ¿Cuál es la relación entre lo que recibimos y lo que hemos sacrificado? Nada. Pero la respuesta es que el ser humano, a pesar de que no hace nada, hizo lo máximo que puede hacer. Cuando una persona hace lo máximo que puede hacer, se siente dueño de lo adquirido. ¿Dónde vemos algo así? Agricultores. Un ejemplo. El agricultor tiene la tierra, ¿es de él? No. Los minerales él los creó, tampoco. Él creó el árbol frutal, tampoco. Pero él se esfuerza a cuidar el campo con fertilizantes y le da agua. Él hace todo lo que él puede hacer. Él no es el dueño del sol, ni de la lluvia, ni de los vientos. Él solamente puede hacer en su parcela lo mínimo que puede hacer. Pero eso le alcanza a que cuando salquen los frutos, él los pueda vender como dueño de los frutos. ¿Qué hizo él? El sol no lo hizo y él no creó el árbol, ni los frutos, Pero como él hizo lo máximo que puede hacer, eso ya le concede el sentimiento de que él es dueño de los frutos. De la misma forma, el que actúa correcto en este mundo se siente dueño de los frutos de sus mismos actos. Entonces puede recibir todo lo bueno sin ninguna vergüenza. Y ese es el trabajo en este mundo. Trabajar no quiere decir ir al trabajo. Eso cada uno que haga lo que necesite. El trabajo es interior, el trabajo es en el corazón, es en la cabeza. El trabajo es en la plegaria, es en las cualidades de la persona. ¿Y cómo trabajamos? Está el trabajo con el creador, está el trabajo con la gente. Con el creador no es suficiente el trabajo, porque él no nos da un boletín constante con clasificaciones. Hoy estuvo bien, ayer estuvo no de lo mejor. No sabemos. Y nuestra emoción nos puede hacer que pensar en forma errónea, pensar que estamos muy apegados a él y no. Pero con la gente, la pareja, la familia, en el trabajo, si no actúas en forma correcta con el prójimo, él te lo va a hacer ver. Si no eres buena persona, te lo van a decir en la cara o se van a alejar de ti. Y si todo el mundo se acerca a ti, te admira, quiere tu relación, ese es el mejor síntoma de que eres buena persona. Y exactamente de la misma relación que tenemos con la gente es la relación que tenemos con el Creador. Y si una persona que es buena con la gente es buena con el Creador. Una persona que no es buena con la gente tampoco es buena con el Creador. Pero eso está perfecto, somos seres humanos. Y ahí tenemos la pauta de dónde trabajar. Y a cada uno nos trajeron al mundo para trabajar un punto que es lo que más nos duele. Por ejemplo, el que es rico le cuesta sacar del bolsillo. No a todos, pero en su mayoría. Una persona que se enoja constantemente lo ponen en una, rodeado de gente que lo van a enervar aún más. Todo tipo de, por un lado le van a conceder la cualidad de lo mejor para que saque de sí lo mejor, pero le van a poner un desafío para, no como castigo, sino para que salga de ahí, que pase el ensayo y tenga éxito y siga adelante. Entonces en la vida, el que no lo hizo en esta vida, volvemos nuevamente. Como en las materias en el colegio, el que no pasó un grado tiene que volver a repetir el grado. Entonces volvemos otra vez.
El que hace todo lo correcto, sigue adelante, no tiene que volver. En esta generación, y ya terminamos, disculpe que nos pasamos el tiempo, en esta generación hay dos temas cruciales. Cada generación tiene su aspecto peculiar. En esta generación está el tema social. La enfermedad de toda la humanidad es social. La gente tiene tecnología, pero no tiene felicidad, no tiene amigos, no tienen que confiar. Encontrar a alguien en el cual pueda confiar es algo inédito casi. Buscamos amor, poder confiar en alguien. Entonces hay que arreglar la forma social. Y también, como ya llega el Mashiach, tenemos que entender al tope el nivel de la Torah, en todo lo que concierne a lo espiritual. No, digamos, decir es suficiente saber cómo hacer el Kiddush, sino entender todos los secretos. Hashem nos quiere conceder ahora todos los secretos para que podamos alumbrar en forma completa. Y eso, Besrat Hashem, la clase que viene vamos a seguir analizando. Ahora, si tienen algún comentario o una dirección para que podamos canalizar de mejor forma, estamos dispuestos a escuchar.